septiembre, día de hoy, clase número 12, ustedes van a encontrar, por un lado, un link a un video tutorial, que es un tutorial que describe el trabajo práctico, el tema de trabajo práctico del día a la fecha. Bien, con un PowerPoint, como de costumbre, que es el mismo que ustedes van a encontrar si pinchan donde dice TP, Trabajo Práctico Centroamérica. Ingresando en Trabajo Práctico de Centroamérica van a tener una guía de lectura, o sea, las consignas en sí mismas del trabajo práctico, bien, que yo ahora las voy a abrir acá en mi compu para poder verlas con todos y, en todo caso, evacuar consultas. A ver, aguarden un momento, que no estoy encontrando las consignas. Acá está. Trabajo práctico. Perfecto. Bien. Entonces, tienen las consignas del trabajo práctico, que son una serie de preguntas, son 7 preguntas. ¿Sí? El PowerPoint, que está en el video tutorial, que es el mismo que ahora vamos a proyectar, digamos, de fondo de pantalla, y el texto o la lectura obligatoria para poder hacer el trabajo práctico. Muy bien. Aguarden un momento que también abro el texto acá, lo voy a poner de fondo. El trabajo práctico, como si quizás ya estuvieron mirando un poquito la consigna, por lo menos mirando las preguntas y viendo de qué se trata, van a ver que no es tanto descripción, o sea, más bien no tiene nada que ver con la descripción de atractivos o destinos de Centroamérica, sino que trabaja básicamente con los impactos del turismo y las características actuales del turismo en Centroamérica. Bien, o sea, no es un trabajo práctico, no es una actividad que vaya sobre las características descriptivas de los atractivos turísticos, los patrimonios que se puede visitar. Digo, no va en la misma sintonía de cómo veníamos trabajando la unidad número 2, sino que justamente para dar un cierre a la unidad número 2 y para trabajar Centroamérica como una región en conjunto, bien, no es que estamos trabajando Costa Rica por un lado, o estamos trabajando, no sé, Panamá por otro lado, estamos trabajando con esta actividad, me refiero, Centroamérica como región. Bien. Y de Centroamérica no vamos a trabajar precisamente cuáles son los destinos que hay para visitar, las ciudades, el patrimonio cultural, sino que estamos trabajando sobre los impactos de la actividad turística y más que los impactos sobre las características que tiene el turismo en Centroamérica, una vez más, en la actualidad. Bien. Eso es, digamos, ese sería el eje temático de la clase de hoy, es lo que va apareciendo en el texto a medida que ustedes lo vayan leyendo, y parte de las preguntas que tienen para responder tiene que ver con eso mismo. Voy a poner para compartir la pantalla. Como siempre, recuerden, si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat o directamente se desmutean. Y listo. Bien. Tiene que estar ahí compartiéndose, ustedes me avisarán, las consignas del trabajo práctico. Bien. El documentito con las consignas, ahí están las preguntas. Se está viendo bien, ¿no? Díganme. Sí, profe. Sí. Perfecto, Claro. bien. Sí. Bien. Bueno, recién justo Susana preguntaba, decía grupos de 6 a 8, si tiene que ser uno más, uno menos. Ya saben que en ese sentido no hay problema, ¿sí? La entrega, bueno, hasta el jueves de la semana que viene. Sobre la lectura del texto, Turismo en Centroamérica, nuevo escenario de conflicto social, que es un texto que ya tienen subido, de Ernest Cañada, que es un investigador catalán sobre cuestiones vinculadas sobre todo al turismo justamente en Centroamérica y en términos generales en países subdesarrollados. Elabore las siguientes consignas o, digamos, dé respuesta a las preguntas que allí están. Por un lado, las primeras, ya les digo, ¿sí? Los primeros 6 puntos de las consignas los van a poder, son cuestiones que van apareciendo en el texto, ustedes las van a ir leyendo y van a poder volcar la respuesta en el texto del cual hagan entrega.
El punto número 7, que dice, elija uno de los conflictos en cuestión y proponga acciones para su solución, en ese caso no es una respuesta que ustedes vayan a poder encontrar en el texto, ¿bien? Porque justamente lo que se pide es que de todos los problemas que genera, ¿bien? El turismo en Centroamérica, que ustedes como equipo seleccionen uno en particular y propongan acciones como para el tratamiento de ese problema. Bien, entonces eso no es algo que ustedes vayan a poder encontrar en el texto la respuesta. Bien, lo aclaro por las dudas para que no haya problemas en ese sentido. Un poco lo que ahora vamos a ir describiendo y se encuentra también en el video tutorial sirve para entender lo que van apareciendo en estas consignas, ¿sí? Paso ahí a que se vea por lo menos la carátula, ¿bien? Y voy a ir pasando a las primeras páginas del texto, ¿bien? El texto está editado, yo les decía, está escrito por este autor, Ernest Cañada, y está editado, esperen que quiero buscar acá el loguito, ¿sí? Acá dice Alba Sud, ¿bien? Alba Sud es una consultora y un centro de investigación español que básicamente trabaja sobre las características del turismo, digamos, cómo funciona la actividad turística en países subdesarrollados y principalmente en países de Latinoamérica, ¿sí? Trabajan mucho, bien, cuando me refiero a trabajan, digo que elaboran trabajos para los gobiernos, ¿sí? De países de Centroamérica respecto de, bueno, qué distinto tipo de impactos produce la actividad turística. Invito a que busquen la página de esta consultora, ¿sí? De este centro de investigación, porque es muy interesante todos los materiales que tienen, ¿sí? Yo acá les dejo solamente uno, pero está lleno de materiales que son de muy buena calidad, digo, muy bien escritos y muy interesantes para trabajarlos. Incluso hay algunos textos escritos también por investigadores e investigadoras argentinas, ¿bien? Así que es muy interesante, digo, más allá de la materia, ¿sí? Como siempre, para alguna otra asignatura, no sé si para geografía o para cualquier otra materia que ustedes en el futuro tengan que trabajar y que sobre todo tengan que trabajar con cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los impactos ambientales de la actividad turística, los impactos económicos, ¿sí? Impactos en la mano de obra, el empleo, el mercado laboral, todo ese tipo de cuestiones es muy interesante lo que tienen subido no lo que tienen subido, sino lo que trabajan, mejor dicho, en esa consultora. Y además muchos de los textos, que es lo que yo un poco te quería mostrarles con esta parte, verán que los grafican muy bien, o sea, están como muy amenos para la lectura, ¿sí? Con muchas imágenes, digo, más allá de que puedan llegar a tener fotos respecto de la zona en la cual están trabajando, tienen muchos gráficos, me parece que son textos interesantes por un lado, pero no por ello difíciles para leer, complejos o me parece a mí aburridos, ¿sí? Sino todo lo contrario, son textos interesantes y además son textos amenos como para que se puedan leer y abordan problemas realmente muy importantes. Bien. Voy a pasar entonces, ahora sí, al PowerPoint que tengo armado como resumen. Habitualmente esto en las clases presenciales, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en las 2 horas de clase, hora 40 minutos de clase, bueno, la primera media hora, 40 minutos, explico el tema con el PowerPoint, como para que, bueno, todo el mundo a la hora de leer el texto más o menos tenga un inicial panorama, y después en clase continúan leyendo el texto y van dando respuestas a las preguntas y probablemente capaz que en las 2 horas no se llega a responder, bueno, queda pendiente como para la clase futura. Un poco ese es el esquema que intentamos repetir ahora de manera virtual. Bien. Reitero, ¿sí? Cualquier consulta que haya, simplemente yo al estar compartiendo la pantalla no puedo llegar a ver si alguien deja preguntas en el chat. Bien, así que pido que si alguien ve que alguien le dejó preguntas, me avise o simplemente se desmutea. Carlos, tal cosa, no entendí, volvé sobre esto, lo preguntan y bien. Fíjense ustedes que el texto, el artículo, ¿sí? Más que decir turismo en Centroamérica, impactos del turismo o, no sé, problemas que genera el turismo en tal lugar, que vendría a ser un título
digamos, que uno no lo terminaría de atraer, porque cuántos textos hay y cuánto hay escrito sobre impactos positivos y negativos del turismo en tal o cual lugar, sería algo como un poco trillado. Trabaja con esta idea de un escenario de conflicto social, o sea, dice turismo en Centroamérica, nuevo escenario de conflicto social, o sea, está trabajando sobre la idea de que hay más que un impacto negativo, positivo, problemas que puede quedar el turismo, bien, trabaja sobre la idea de conflicto, bien, o sea, sobre la idea de choque entre dos o más percepciones de lo que es el turismo, choque entre dos o más percepciones respecto de lo que debería ser el turismo, choque entre dos o más percepciones respecto de cómo funciona el turismo en una región en particular. Bien. Antes de comenzar y para aclarar rápidamente, nosotros, y siguiendo un poco la línea del texto, vamos a entender Centroamérica, bien, vamos a entender por Centroamérica, acá porque es capaz que se producen ciertas confusiones o cosas por el estilo. Centroamérica como el conjunto de países que se ubican, valga la redundancia, en el istmo centroamericano. Bien. Para resumir un poco y como para que nos ubiquemos por las dudas, bien, yo me voy a pasar acá, voy a abrir el Google Maps para, me gusta mucho esa herramienta. Ay, no estoy contando acá, bueno, vamos a quitar acá Google Maps. No, me parece que esa página no. Perdón, ahí ya estamos. Los países que decía, vamos a considerar como Centroamérica son aquellos que se encuentran. Creo que se está viendo el mapa, ¿no? Estoy pasando con el cursor. Son los países que se encuentran sobre el istmo centroamericano. Esto es Guatemala, los voy resaltando, ¿sí? Belice, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Bien. A veces la confusión lleva a meter dentro de Centroamérica, o uno se considera Centroamérica más Caribe, entonces incluye las islas del Caribe o no se incluyen. En este caso, no estamos trabajando, no estamos mencionando, estamos haciendo referencia a la actividad turística en las islas del Caribe, que obviamente tiene también toda su complejidad. Estamos hablando simplemente de los países, o sin más que simplemente, solamente de los países pertenecientes, ¿sí?, a la parte, vamos a decir, continental del Istmo Centroamericano. Vuelvo un momentito a clase porque creo que hay alguien que está en ingresar. Perfecto. Bien. Entonces, ya vimos cuál es la región sobre la que vamos a trabajar, qué características tiene el turismo en esta región del continente americano, qué características, digamos, actuales posee la actividad turística en esta región. Por un lado, aparece esto de creciente e importante participación en el Producto Bruto Interno. Creo que varias veces, seguro en la primera unidad hemos hecho mención de este indicador, ¿no? El Producto Bruto Interno, que es el conjunto de bienes y servicios producidos por un país en un año determinado. O sea, es un indicador de la riqueza nacional. Bien, habitualmente cuando se habla de PBI, se habla de PBI a nivel nacional, a nivel país. Uno podría hablar también de PBI a nivel provincial o a niveles regionales, incluso se podría hablar de PBI a nivel de una ciudad. Bien, pero habitualmente cuando hablamos de PBI a nivel de país. Bien. ¿Qué es lo que observamos en Centroamérica? Y ahora lo vamos a ver en un cuadrito que está sacado, extraído del mismo texto. Que estos países de Centroamérica, en estos países de Centroamérica, mejor dicho, cada vez más el turismo ocupa un renglón, un porcentaje más importante de sus productos brutos internos. O sea que cada vez más la actividad turística como fenómeno y como hecho económico ocupa un lugar más importante, cada vez más importante, en la generación de riqueza de esos países. Bien, eso por un lado. No estamos diciendo, o esto no es que está mencionando
no está haciendo referencia a que esté creciendo el producto de estos países, sino que está hablando que de ese producto cada vez más se explica, tiene su origen en la actividad turística como hecho económico-comercial. Bien. Segundo punto dice inserción de la región como destino internacional. Bueno, ¿qué implica esto? Que gran parte de los aportes del turismo al PBI no son necesariamente aportes por turismo interno, o sea, porque los guatemaltecos viajan dentro de Guatemala, bien, o porque los panameños viajen dentro de Panamá, sino porque esta región se está posicionando cada vez más como un destino de turismo internacional. O sea, ¿qué es lo que se está viendo? Que cada vez más turistas extranjeros, o sea, de fuera de estos países de Centroamérica, cada vez más eligen Centroamérica como destino para sus viajes. Por otra parte, ¿qué es lo que se observa? Esto de nuevas modalidades productivas y nuevas formas de ocupación del espacio. O sea, eso lo vamos a unir como, como un mismo dato. ¿Qué implica nuevas modalidades productivas? El pasaje de la producción de carácter agropecuaria en el interior de Centroamérica y la producción vinculada a la pesca, sobre todo en las costas de Centroamérica, a una producción vinculada a la actividad turística. Entonces, ¿esto qué implica? Que la mano de obra, primero, digamos lo más elemental, ¿no? Que la mano de obra va a cambiar en cuanto a su capacitación o a las necesidades de mano de obra. Digo, uno ya podría suponer que para, para cultivar y cosechar un campo, ¿sí? O para cultivar y cosechar una finca en la cual se producen, no sé, pongamos azúcar, cacao, café, frutas, que es la producción agropecuaria típica de los países de Centroamérica, el tipo de empleado, el tipo de mano de obra que allí se requiere es probablemente distinta al tipo de empleo que pueda requerir, por ejemplo, un resort internacional, ¿sí? O un restaurante o un puerto deportivo, ¿bien? O un parque temático. Entonces eso requiere una forma, un formato de producción distinto, pero también adquiere una forma totalmente distinta de cómo se ocupa el espacio. ¿Bien? En ese lugar en el cual existía, en el caso hipotético que estamos dando, una finca, ¿sí? Donde se producen cultivos de carácter tropical, frutales, café, azúcar, cacao, tabaco. Bueno, esa finca deja de existir y cede, digamos, el lugar a o bien su transformación, por ejemplo, en un parque nacional, bien, o bien su transformación en, si está en una zona costera, se puede transformar en una playa o en un espacio de esparcimiento turístico, en un puerto deportivo, o se transforma en una zona de, decíamos, de hotelería internacional, o incluso se transforma en una zona de construcción de departamentos para alquiler temporario. Bien. Bueno, entonces ir viendo un poco eso qué consecuencias va trayendo. Otro punto indica continuidad de características del modelo previamente dominante. Entonces uno tendría que decir, bueno, entonces, bueno, ¿cuál fue el modelo previamente dominante? ¿No? Porque si continúan las características de ese modelo anterior, ¿cuál fue ese modelo anterior? En el texto se van a encontrar que justamente el modelo previamente dominante, ¿ustedes conocen, pregunto, conocen la expresión, capaz que en algún momento la han leído, la han escuchado, incluso hasta en la televisión, en cualquier lado, la expresión república bananera, ¿lo han escuchado en algún momento? ¿Alguien, si alguien la escuchó y sabe a qué se refiere, o capaz que no la sintieron nunca? El gran Olmedo hacía, ¿se acuerdas? ¿Te acordás? Ah, sí, 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 tenés razón. El dictador de Costa Pobre, Exactamente, el dictador de Costa Pobre. con un traje rosado, así como muy fucsia, muy llamativo. Sí, ¿Qué, terrible. a qué hace? Si capaz que no, digamos, no quiero que me den la definición de República Bananera, ¿bien? Pero ¿a qué les hace pensar? A un país que solamente tiene su recaudación fundada en la actividad primaria de la producción agrícola. Bien, perfecto. ¿Alguien más algo para sumar, que se acuerde, o que puede intuir simplemente? ¿Sí? No hace falta que lo sepan. Vi Profe, algo con, no sé,
tercermundista o algo así. Claro, es inestable Bien. políticamente Sí. y económicamente también. Un país inestable política y económicamente. El término, ¿sí? República Bananera se originó, no me acuerdo el nombre pronto en el año, pero a inicios, a inicios del siglo XX, ¿sí? Y hacía referencia justamente a los países de Centroamérica que tenían como única producción bananas. Bien. Se asume que cuando se habla de República Bananera, digo, en esa primera idea inicial, yo le decía, de inicio de 1900, se hablaba básicamente de Guatemala, ¿bien? Que es justo uno de los países que está en esta región. ¿Bien? Pero en general a toda la región se la denominaba, ¿bien? Digo, en los medios de prensa, en un primer momento en los medios de prensa, medios de comunicación norteamericanos, estadounidenses, de repúblicas bananeras, como a ese conjunto de países de Centroamérica que uno, ¿sí? Como esa zona de países con nombres que uno no sabe cuál es cuál en el mapa, que medio que son todos los mismos, pero a veces son distintos, que capaz que en algún momento se suman, se separan. Bueno, ese conjunto de países, los cuales únicamente producen eso, ¿no? Bananas. Como si fuera, creo, una cosa así como que no tuvieran una organización estable, me parece, ¿no? Bueno, esos países justamente se caracterizaron durante gran parte del siglo XX, primero, porque su producción era únicamente un bien o dos bienes de carácter agropecuario, así como muy, muy básicos. Pero también, como acá decía Estela Maris, y creo que Oriana también lo mencionaba, decía, bueno, esto creo que habla también como de países inestables, política y económicamente hablando, efectivamente, bien. Y países también sumamente dependientes de esa única producción y sobre todo dependientes de quien demanda esa única producción. Bien. Entonces, un poco teniendo en cuenta, en el texto cuando lo lean esto lo van a tener obviamente mucho mejor descrito y analizado. Pero cuando ustedes lean ese modelo previo del que veníamos hablando, y cuando decimos, bueno, el turismo un poco replica ese modelo anterior, bien, o es relativamente similar a ese modelo anterior, ¿qué es lo que queremos mencionar? Que todavía son países políticamente inestables y que si bien hoy capaz que no producen solamente bananas, o solamente cacao, o solamente café, o solamente frutas, o solamente azúcar, estamos pasando a países dependientes de otra actividad, que en este caso es el turismo. Entonces uno puede decir, bueno, ya no son repúblicas bananeras, sino que son repúblicas del turismo solamente, ¿bien? O repúblicas del ocio, de la playa, ¿bien? Lo cual obviamente trae nuevas formas de ocupación del espacio, nuevas modalidades productivas, pero acarrea problemas de carácter similar, en donde hay una dependencia de estos países de Centroamérica en relación a el punto de origen de los turistas. Digo, el origen, ¿sí? De la, en teoría, digamos, riqueza que esos turistas van dejando en estos países. El punto de origen también de las inversiones que se realizan para atraer a esos países. Entonces, yo no recuerdo si en otro momento de la materia o capaz que en mundiales, puede ser que en algún momento lo hayamos mencionado, o eventualmente capaz que en alguna materia ustedes también lo hayan visto. No, digamos, estamos un poco generalizando, no quiero decir que esto sea una ley de la naturaleza, así como la ley de gravedad, ¿bien? No es algo que se aplica en todo tiempo y espacio. Pero suele ocurrir, es algo que suele ocurrir, y esto está, digo, estudiado desde hace por lo menos 50 años, que el turismo, sobre todo el turismo internacional, o sea, me refiero al turismo entre fronteras, bien, el turismo, vamos a decir, de extranjeros que visitan un país X, suele estar muy fuertemente asociado esa corriente, bien, de un país A un país B. Suele estar muy fuertemente asociado también a empresas de ese país A, que son las que realizan las inversiones en el país B. ¿Me van siguiendo? Vamos a dar un ejemplo hipotético, pero en realidad es un ejemplo que ustedes van a leer en el texto porque así aparece. Cuando nosotros vemos que en Centroamérica gran parte de los turistas, decíamos, son turistas internacionales, o sea, todas estas características no responden a
una vez más, hondureños que visitan Honduras, que debe haber, o sea, seguramente hay hondureños que visitan sus destinos turísticos, está perfecto, bien. Pero estas características responden al turismo internacional, bien. Cuando uno ve que gran parte del turismo internacional en Centroamérica se explica, por ejemplo, por turistas canadienses y estadounidenses, uno que es lo que observa también en simultáneo, que gran parte de las empresas hoteleras, inmobiliarias, de transporte, de intermediación turística, cuyo negocio, ¿cuál es? Que vamos a ponerlo en este sentido, estadounidenses y canadienses visiten Panamá, por usar un caso. Las empresas son también originales de ese país, me van siguiendo, las empresas hoteleras, inmobiliarias. Entonces ahí encontramos una relación muy interesante en donde, vamos a poner en estos términos, la demanda, los clientes no son del país, los clientes no son de Panamá, ¿se comprende? Los clientes son de la empresa que oferta el servicio. Yo entiendo que muchos dirán, bueno, pero no, capaz que hay gente que le interese más visitar Panamá que Guatemala. Probablemente, digo, si uno piensa, no sé, en un turista que, a ver, por decirlo de una manera, no sé, quiero visitar la ciudad vieja de Panamá. Y sí, evidentemente, quiero ir a ese lugar, o sea, no quiero ir a la ruina de, no sé, Chichicastenango en Guatemala, iré a Panamá. Pero probablemente un turista que, por ejemplo, esté en búsqueda de actividades más vinculadas con la naturaleza, que son las actividades propias del turismo en Centroamérica, o un turista que esté más atraído, por ejemplo, por características, decíamos, naturales o por las playas, probablemente poco le importe si la playa está en Costa Rica o en Panamá. ¿Me van siguiendo? Entonces el turista, evidentemente, ha acompañado todo esto de una estrategia, una muy buena estrategia de publicidad, promoción y marketing que hace que exista el conocimiento respecto a los destinos, el precio, ¿bien? Permita que la empresa gestione los turistas, por así decirlo, a su antojo. ¿Me van siguiendo? Por eso digo, el mercado consumidor, el mercado demandante, los turistas no es que son de Panamá. No es que no, yo tengo a mi país ingresan 5 millones por año. Ingresan y en tanto y en cuanto existan 3 empresas que quieran que sigan visitando Panamá. Ahora, en la medida en la cual, ejemplo, el gobierno de Panamá ponga distintas medidas, ¿esos turistas van a seguir ingresando? Puede que sí o puede que no, pero en realidad el vínculo está con la empresa que atrae y que lleva a los turistas. ¿Me van siguiendo? Y esta situación no es solamente, digamos, exclusiva de Centroamérica, ¿bien? Cuando uno ve, por ejemplo, en destinos, digo, súper consolidados del mundo, como puede pensar en un país como España, por ejemplo, ¿bien? Cuando uno ve que gran parte de los turistas que visitan España, esto creo que lo hemos conversado, ¿no? España, uno de los 3 principales países que más turistas atrae, digo, salvando la situación actual, ¿no? España prácticamente tiene más de 85 millones de turistas por año, ¿sí? Piensen que en la Argentina, obviando la situación actual, ¿sí? Digamos, vamos a ponernos en el año 2018-2019. La Argentina alcanza 6 millones de turistas, España 85 millones de turistas, ¿bien? Ni que hacer referencia a la relación del tamaño del país, ¿no? O sea, son 85 millones de turistas, pero concentrados en 1/10 del territorio nacional argentino. O sea, concentrados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, más 85 son 8 millones prácticamente por mes de visitantes, ¿bien? Más todo el turismo interno, o sea, más los propios españoles viajando por España, ¿no? Bueno, cuando uno dice, bueno, ¿y esos 85 millones de turistas de dónde provienen? Bueno, hay muchísimos de esos, 85 millones, que provienen de, por ejemplo, del Reino Unido y de Alemania. ¿Y cómo hacen para llegar? Bueno, justamente por medio de tour operadores y agencias británicas y alemanes. El mismo sentido encontramos, vuelvo a decir una vez más, en Centroamérica. Nos vamos a un ejemplo más cercano a la región que hoy estamos trabajando. Vamos, por ejemplo, a Cuba, ¿bien? Que no es Centroamérica, es Caribe, bien. Cuba, el turismo internacional, ¿de dónde proviene principalmente? Es un turismo de Europa Occidental. Español, francés, alemán. ¿Cómo hizo Cuba para, después de la década del 70 y 80, en donde turismo estaba totalmente negado, consolidarse o
posicionarse como un destino de turismo internacional. El gobierno cubano negocia con el gobierno español, manden turistas. No es que Cuba, digamos, pone, por así decirlo, no sé, un stand en la Plaza Mayor de Madrid. Es un acuerdo que se hace entre, en este caso, el gobierno de un país con el gobierno de otro país. Bueno, tenemos estas 5 empresas que son las que se encargarían de hacer las inversiones, comprar los aviones, colaborar en la refacción del aeropuerto y te van a garantizar que todos los años te vamos a poner, no sé, 10 millones de españoles que van a estar ahí visitando tus playas. Bien. Ese mismo tipo de situación se da con el turismo internacional en Centroamérica. Bien. Por eso uso, digamos, esta analogía de que los turistas no le pertenecen al país, sino que los turistas le pertenecen a la empresa que gestiona. Bien. Esto, digamos, es importante tenerlo en cuenta, porque también después nos habla mucho de las consecuencias que tiene esto en las regulaciones que los gobiernos pueden llegar a aplicar. Bien, o sea, la normativa que los gobiernos pueden llegar a aplicar, porque eso puede o atraer o bien obstaculizar el arribo de turistas. Sin que los turistas, digo, más allá de que, sin que los turistas ni siquiera estén interesados o ni siquiera sepan, bien, porque esto no funciona como un obstáculo para el turista, sino que funciona como un obstáculo para la empresa que moviliza ese mercado. ¿Se va comprendiendo más o menos? ¿Sí? Sí, profe, está claro. Sí, profe, re bien. Bien, perfecto. Sí, sí. Profe, una preguntita. Escucho. Respecto a lo que dice que los turistas no son del país, si bien comparto el criterio, pero de todos modos, digamos como que al país le sirve, porque el tema de impuestos y todo eso que queda del movimiento del turismo, al país como que le viene muy bien. Sí, se cortaba un poquito, pero creo haber entendido bien la idea. Sí, a ver, o sea, quiero decir, sí y no al mismo tiempo. Lo que quiero transmitir, y un poco lo que también va apareciendo en el texto, es que habría que analizar, ¿sí?, caso por caso, qué situaciones se dan. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Habría que intentar no generalizar, bien, qué es lo que a veces ocurre. No digo porque nosotros lo estemos haciendo acá, sino todo lo contrario. Pero habría que evitar esas generalizaciones en donde, bueno, sí, no, que entren turistas es positivo. Puede serlo como que no. O sea, no es, repito, no es la ley de gravedad. Bien. No es una ley de la naturaleza que se cumple siempre en todo tiempo y espacio, que el turismo trae progreso o que el turismo está bien que ocurra, sobre todo el turismo internacional. Digamos, puede que sí, puede que no. ¿Me van siguiendo? Entonces, a lo que va el texto es justamente advertir caso por caso y en la medida en la cual ese equilibrio se produce. Está claro, digo, y es más bien lógico y entendible que sí, si entran ingresos, si ingresan turistas del exterior, aportan divisas en países subdesarrollados, como el caso de la Argentina o cualquier país subdesarrollado, país de América Latina, y esas divisas sirven para, no sé, la compra, por ejemplo, de bienes de carácter importado que pueden servir para una potencial industrialización o para, no sé, comprar vacuna contra el COVID. Bien, o sea, algo tan simple y mental como eso. Ahora, eso sí, digo, pongamos que eso funcione. Primero hay que verificar que eso funcione de esa manera. ¿Me van siguiendo? Quiero decir, que ese razonamiento lógico se dé en la realidad, porque puede ser un razonamiento lógico que funcione en un papel o funcione en mi cabeza, pero en la realidad puede no darse. ¿Se comprende? Digo, si lo que llega a la Argentina es un barco... Perdón, Maris. No, lo que pasa es que iba a compararlo, mezclando un poco las materias, porque se me ocurrió compararlo quizás con el tema de la quebrada de Humahuaca, ¿no? Lo que había pasado con el tema de el declararlo como patrimonio de la UNESCO para beneficiar a la gente del lugar, cosa que después no ocurrió de esa forma. Bueno, el ejemplo que vos das, Estela Maris, digo, para una escala menor, es otro tipo de relaciones, pero vendría a ser similar, vendría a ser el mismo, ¿bien?
Digo, en el caso de Humahuaca... Me mezclé No, está perfecto, está perfecto. A ver, en el caso de Humahuaca no es tanto entre turismo internacional o empresas extranjeras y empresas locales, sino que es más a nivel interno, pero es una relación similar. A ver, esto se suele ejemplificar mucho, por ejemplo, en lo que es el turismo de cruceros, ¿bien? En donde el turista, ¿sí? Probablemente, repito, esto yo lo doy como una secuencia lógica, hay que verificarlo, por eso digo, no hay que salir del pensamiento lógico y verificarlo en la realidad. Porque una cosa es el pensamiento lógico que puedo yo tener en mi cabeza. Vienen los turistas en un crucero, bien, el dinero que traen, ¿lo gastan en la ciudad o lo gastan en el crucero? No lo sé, o sea, lo pongo como signo de pregunta. Probablemente sí, bajen, van a la Guerrín, comen una pizza, vuelven al crucero, pero digamos, duermen en el crucero, consumen en el crucero, Guerrín. Yo, a ver, doy un ejemplo así muy, muy tonto, pero como para que se entienda. Y si el dueño de Guerrín es el mismo dueño de la empresa de crucero, ¿qué pasa? Que no estoy diciendo que ocurra, ¿bien? Pero es lo que habitualmente ocurre, o sea, los cruceros, sobre todo en el Caribe y Centroamérica, ¿dónde se detienen? En los puertos, que no son puertos, nosotros creemos que los puertos que son como, no sé, el puerto de Buenos Aires, que es el puerto donde, no sé, se sube, qué sé yo, contenedores, no, son muelles que arman las propias empresas de cruceros en sus propias islas, donde están sus propios hoteles, sus propias playas, sus propios botecitos, los propios guías. No es que vos vas, digamos, que el crucero, bueno, en cualquier puerto amarra y uno visita y cualquier... No, o sea, se visitan puntos que están estratégicamente armados y que son de la empresa de crucero, que son los que ponen la publicidad. Entonces, eso es una cuestión que hay que medirlo, digamos, muy detenidamente, como para no caer, repito, en la secuencia lógica que puede funcionar lógicamente en un papel o en nuestras cabezas, pero no necesariamente puede darse en esa secuencia lógica en la realidad. Evidentemente que el turismo internacional, repito, puede traer ciertos beneficios, pero justamente lo que hay que realizar es equiparar o equilibrar o ver hasta qué punto se equilibran con los eventuales perjuicios que puede traer este turismo, ¿bien? Sobre todo cuando el turismo, ¿sí? El turismo internacional me refiero, se encuentra fuertemente, decíamos, condicionado, ¿sí? Condicionado por empresas de carácter extranjero, ¿bien? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, condicionamientos tales, bueno, hay que construir un aeropuerto, el Estado de este país tiene que construir un aeropuerto, porque si no hay aeropuerto, mis aviones con turistas no van a llegar. No, bueno, pero nosotros el aeropuerto tenemos otras necesidades. Bueno, voy a otro país que tenga atractivos similares. No, bueno, pero las playas más lindas son las nuestras, ¿no? Claro, pero en el medio hay algo que se llama justamente marketing, persuasión, publicidad, comercialización, y que por más de que vos tengas las playas muy lindas, si no son conocidas, si no se están dando a difundir, se podrán ser muy lindas para vos o para el que vive ahí. Pero si no las conoce nadie, ¿me van siguiendo? Entonces, de esa manera, puedo conseguir el beneficio que es, bueno, sí, que haya un aeropuerto que se adapte a mis aviones y en donde yo ahí pueda, bueno, llevar a los turistas, ¿sí? Instalar un hotel, obtener determinados beneficios. Reitero, digamos, lo más probable es encontrar ese punto de equilibrio. Bien, digamos, lo más necesario es encontrar ese punto de equilibrio. Bien, y es un poco de lo que va trascendiendo en el texto. Bien. Vuelvo un poquito al PowerPoint. ¿Sí? Esperen que ponemos de vuelta la pantalla para compartir. Perfecto. Otro de los puntos que allí aparece. Cambios políticos e institucionales no modifican el modelo turístico vigente. Bien. ¿Qué significa eso? Bueno, que por más de que hayan cambios de gobiernos, que primero gobierne un partido político X, después un partido político Z, en realidad el modelo turístico no cambia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque existe una cierta, un cierto consenso respecto de las bondades de la actividad turística. ¿Bien? Digo, es como que no se llega a discutir demasiado en profundidad el modelo de desarrollo turístico. ¿Bien? Sino que en general
Estamos hablando para Centroamérica, bien, o sea, volvemos al caso particular nuestro, no estamos generalizando. Pero lo que se observa es que en términos generales, más allá de que gobierne un partido u otro, todos están de acuerdo en que el turismo internacional es positivo para los países subdesarrollados. Son pocos los gobiernos que se preguntan, bueno, esto que funciona como capaz que un razonamiento de carácter lógico, como yo les decía, un razonamiento de carácter teórico que puede funcionar en un papel, funciona en la realidad, o sea, siempre el turismo internacional trae beneficios a los países subdesarrollados. Sí, siempre lo hace. ¿Cómo lo verifico? O sea, siempre yo estudio distintos casos y veo que siempre ocurre eso. No, veo que a veces no, porque si funciona de esta manera puede que traiga más perjuicios que beneficios, si funciona de esta otra manera puede que sí. Bueno, ese tipo de análisis, repito, más finos, son los que habría que hacer. Pongo de vuelta ahí para que me vean un poco mejor. Y para que vean que esto no es exclusivo, digo, no es que solamente ocurre en Centroamérica como si fuese, bueno, es una maldición de los países subdesarrollados o es una maldición que cae sobre los pobres países latinoamericanos. Dando el ejemplo, por ejemplo, de otro país desarrollado, uno podría decir, ¿no? Es justamente España, ¿qué es lo que se observa? Bien. O sea, les doy otro ejemplo como para que ustedes vean cómo esto, repito, no es exclusivo de esta región. Que desde la década del 70 a la actualidad, ¿sí? Como España, uno de los 3 países, digamos, de las, entre comillas, potencias turísticas, mayor cantidad de turistas recibe, es como el ejemplo a seguir, por así decirlo, ¿no? Bueno, encuentra también de la década del 70 a la actualidad, o sea, 40, 50 años, que España cada vez se posiciona más como destino turístico internacional, país que en la década del 50 no recibía turismo internacional, absolutamente desconocido, hoy por hoy lo visitan, decíamos, más de 80 millones de turistas. Distintos gobiernos de distinto color político, distintos regímenes políticos, con distintas miradas respecto a lo que podrían ser otro tipo de políticas, no sé, la política exterior, la salud, la educación, la economía. Pero respecto al turismo, más o menos todos piensan lo mismo. Más o menos todos actúan de la misma manera. ¿Bien? Que no sería, repito una vez más, lo esperable, porque, a ver, si hay un partido político X y un partido político Z, se supone que, digo, en un régimen democrático, medianamente normal, bueno, algunas diferencias tendrán, porque por algo son 2 partidos políticos distintos, digo, representarán distintos intereses, evidentemente hay políticas de Estado que se mantienen, pero probablemente haya un partido que, no sé, le brinde, digamos, mayor importancia a determinada política pública frente a otra política pública. Por algo son 2 partidos distintos. Bien. Ahora, lo que se observa, repito, en el caso de Centroamérica, lo explican los autores, y en el caso de España, esto también ocurre, es que, ok, hay distintos partidos políticos, pero cuando llegan al poder, el tipo de normativa que plantean sobre la actividad turística, qué modelo turístico tienen en la cabeza y muestran con las declaraciones públicas, con las medidas que se toman, son más o menos las mismas. Bien. Entonces, uno podría preguntarse, repito una vez más, esto, ¿por qué ocurre? Bueno, parte de la respuesta tiene que ver con que está muy instalado, está muy fuertemente instalado, que los países subdesarrollados pueden salir del subdesarrollo gracias al turismo internacional, porque el turismo internacional trae divisas. Entonces, esta secuencia lógica está tan fuertemente instalada que por más que gobierne un partido político u otro, en Centroamérica, en España, e incluso yo me atrevo a decir, y esto a título personal, en países como la Argentina, no se discute prácticamente. En vez de decir, bueno, a ver, esta secuencia lógica, ¿funciona siempre así? Bueno, en realidad hay casos que sí o casos que no. Y perdón, profe, no interrumpo. Puede Sí. ser que de pronto, no sé, me equivoco. En Estados Unidos, o sea, bueno, estamos hablando de Centroamérica, pues doy un ejemplo, que digamos que las políticas, digamos, de Trump, que eran como más rígidas, más estrictas en cuanto a los extranjeros latinoamericanos, y que ahorita cambia este nuevo presidente, puede que sea más equilibrado, como más dado a la cultura hispana, no sé.
No entendí, perdón, Alejo, no entendí bien la consulta. O sea, ¿Vos decís? O sea, no sé, digo que como que he visto como que Trump tiene como que por la construcción del muro y como que sus pensamientos hacia que no entren extranjeros, que porque dañan el país, bla, 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 y puede que este nuevo presidente cambie todo eso. Entonces sería como lo que dice la consigna ahí, pero bueno, obviamente en Estados Unidos. A ver, desconozco, digo, a ver, sí avalo lo que vos estabas mencionando, ¿no? Que, digamos, el presidente hasta este momento de Estados Unidos mostraba como esta actitud, ¿no? Como muy férrea frente a la llegada de inmigrantes. Pasa que acá estamos hablando, a ver, estamos hablando supuestamente de turismo internacional, esto es de turistas que, digamos, de personas que no se vienen a sentar, ¿sí? A ocupar un puesto laboral, a quedarse a vivir, sino que estamos hablando de personas que teóricamente vienen con dinero bajo el brazo, lo vienen a gastar, pero desconozco si con el próximo gobierno de Estados Unidos, digo, que no te quiero mentir y no quiero arriesgar, digo, una respuesta, ¿sí? Porque desconozco hasta qué punto el nuevo gobierno puede llegar, digo, a habilitar más o a habilitar menos este tipo de flujos, ¿sí? Consulta. Siguiendo un poco la consulta que hizo Alejo, estamos hablando de que las repúblicas bananeras, perdón, ya que estoy uno todo, comienza Sí. ese término en los años 20. Estados Unidos en el 20, estábamos en los locos años 20, estaba en un auge muy grande, económico, políticamente, transformación. ¿Tiene que ver esto con esta cuestión de que turísticamente las divisas ayudan, esta ideología de que los países subdesarrollados van a tener la ayuda si la plata viene de afuera, cuando los países que más se estaban potenciando, más fuertes estaban, que después hoy los vemos fuertes a nivel turístico, ya estaban formados? O sea, lo que voy es esta idea de la divisa que viene a salvar a los países subdesarrollados. ¿Viene desde ese momento también? Bien, interesante la pregunta. A ver, no sé si viene tan de los 20, pero si queremos como hacer una cronología de esto, viene de la década del 50, viene de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esto es un tema muy interesante, ¿sí? Para trabajar, muy interesante para trabajar. Esto es un tema muy interesante para trabajar en una materia que debería haber, ¿sí? Que no hay en ninguna carrera de turismo, que es la historia del turismo. Bien. ¿Qué pasó cuando termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Termina la Segunda Guerra Mundial y se conforman dos grandes bloques de poder en el mundo, ¿no? Un bloque liderado por los Estados Unidos, y uno podría decir secundado por Europa Occidental, Reino Unido, Alemania Federal, Francia, Italia, ¿bien? Un bloque, por así decirlo, el bloque capitalista, ¿sí? Como uno de los bandos vencedores, digo, ¿bien? Y del otro lado, liderados por la antigua Unión Soviética, donde ahí teníamos Polonia, Hungría, Ucrania, los países del bloque soviético, bloque comunista. Perfecto. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, asume la presidencia en los Estados Unidos presidente de apellido Truman, ¿sí? Harry Truman. Peladito, había sido general justamente en la Segunda Guerra Mundial. No, perdón, no, general no había sido, no era militar ese, el militar había sido otro. Bueno, pero asume Truman, ¿sí? Presidente republicano de los Estados Unidos, y cuando asume, en su discurso, el discurso de investidura presidencial, probablemente en fin de año, cuando asuma el nuevo presidente Biden, si es que Trump lo deja asumir, vamos a escuchar o vamos a ver una escena similar, ¿bien? Los presidentes de los Estados Unidos, siempre cuando asumen en sus discursos de investidura, nombran 3 puntos que vendrían a ser como los 3 ejes de su futura gestión, de bueno, lo que ellos prometen o hipotéticamente irían a hacer. Siempre nombran, siempre son 3 puntos. Truman termina la Segunda Guerra Mundial, un 4º punto mete en su discurso. ¿Sí? Y en ese 4º punto, Truman, ¿qué es lo que dice?
no voy a mencionar las mismas palabras porque tendría que fijarme exactamente el discurso, ¿bien? Pero más o menos algo así. Como los Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos va a poner toda su fuerza y toda su colaboración en ayudar a todos los países pobres y subdesarrollados del planeta a ser países desarrollados. ¿Por qué? Porque las condiciones de pobreza, subdesarrollo, son caldo de cultivo. Estoy haciéndolo bastante simple, ¿bien? Pero el razonamiento vendría a ser este. Son caldo de cultivo para que esos países caigan bajo regímenes de carácter comunista. Bien. Ahí comienza a instalarse muy fuertemente, porque no es ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos que lo está diciendo, o sea, no es que lo está diciendo Carlos Icaza, comienza a instalarse muy fuertemente la idea del desarrollo y el subdesarrollo, como una contraposición, como dos caras de una moneda. En donde el desarrollo que vendría a ser los Estados Unidos, el nivel de vida y producción de los Estados Unidos, pero sobre todo el modo de vida de los Estados Unidos. ¿Me van siguiendo? Como forma ideal de país. Los países subdesarrollados, ¿cuáles vendrían a ser entonces? Aquellos que no tienen un nivel de vida y una forma de vida, lo vuelvo a recalcar una vez más, forma de vida, como los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que dice Truman? Nosotros nos vamos a ocupar de que todos aquellos países que no son como nosotros, lo sean. Bien. Che, y esto con el turismo, esto, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo va la actividad turística? Bueno, de una manera muy interesante. A partir de ese momento, el gobierno de los Estados Unidos comienza, ¿sí?, a impulsar en las Naciones Unidas la convocatoria de todos los países del mundo para que se conforme un organismo centralizado, único, de planificación turística. Bien, o sea, esto, repito, esto comienza a ocurrir. Nos vamos a inicio de la década del 50, ¿sí? Presidente Truman, que dice, vamos a llevar el desarrollo a los países pobres, porque esos países pobres, toda la gente no come y empieza a pensar cosas raras. ¿Sí? Te estoy diciendo, digamos, un poco irónico, pero para que se comprenda. Entonces, nuestra misión como Estados Unidos, ¿cuál es? Que los países no sean pobres, que tengan algo que no les dé tiempo como para pensar en que se quieren rebelar. Perfecto. Sobre todo cuando enfrente tenemos un enemigo, ¿sí?, que postula justamente un modelo de desarrollo que es 180 grados totalmente distinto. Esto está claro. Por eso le hice la introducción de qué era lo que pasaba a fin de la Segunda Guerra Mundial. Década del 50 llega Truman con el discurso del desarrollo y del subdesarrollo. Perfecto. Como esto se baja la actividad turística. Rápidamente, creo que a partir del año 55, si no me equivoco, los Estados Unidos comienzan a insistir. Esto que yo estoy mencionando no es que es fruto de, digamos, de una mala tarde que puedo haber tenido, sino que esto es fruto de análisis y estudios de carácter histórico que se han hecho. O sea, esto hay declaraciones y hay documentación que acredita esto que yo ahora les estoy un poco mencionando. A partir del año 55, Estados Unidos comienza, ¿sí?, a enviar memorandos a la Organización de Naciones Unidas, en donde informa, da cuenta de los beneficios del turismo internacional para los países pobres. Bien. Esto a partir del año 55. Da la casualidad, fíjense ustedes, que una de las personas que elabora esos informes, justamente para que no queden en ese razonamiento lógico, sino, bueno, yo te lo respaldo con informes técnicos que demuestran que el turismo sirve a los países pobres, a los países subdesarrollados. Algunos de esos informes, que ustedes imaginarán, no los elabora el presidente de los Estados Unidos, sino que lo elabora un grupo de asesores, personas teóricamente entendidas en el tema. Bien. Algunos de esos informes los elabora un economista austríaco, no hace falta ahora saber el nombre, ni mucho menos, que pocos años después, pero es esa misma época, elabora un informe para el gobierno de España titulado Turismo Internacional, así a secas. Y ese informe era un capítulo de un gran libro que se llamaba El Desarrollo Económico de España, en donde era todo un informe
elaborado por el actual Banco Mundial para el gobierno de España, para que dejen de ser un país pobre. O sea, España, en el año 59, llama al Banco Mundial y dice, hola, sí, somos pobres, queremos ser ricos, ¿cómo hacemos? Bueno, mandamos una misión de 20 personas, van a estudiar el país, dicen, estos son los problemas, estos a dónde se pueden llegar, esta es la solución. Ah, bueno, agricultura, minería, transporte, salud, vivienda, educación, turismo. Un capítulo de turismo. Y ese capítulo de turismo lo escribe la misma persona que en la década del 50 asesora, porque el Banco Mundial tiene sede en la ciudad de Washington, asesora al gobierno norteamericano en la elaboración de memorándums e informes para insistir frente a las Naciones Unidas que la forma para salir de la pobreza es el turismo internacional. En el año 1963, la Organización de Naciones Unidas convoca a todos los países del mundo a reunirse en la ciudad de Roma, creo que fue en el mes de septiembre, si no me equivoco, y llama, primero en el año 1963 fue por la ONU considerado el Año Internacional de los Viajes y el Turismo. Bueno, bien. Y en el año 63, en septiembre, la ONU convoca en la ciudad de Roma a una conferencia internacional sobre los viajes y el turismo. ¿Con qué finalidad? Discutir justamente estas consideraciones. ¿Qué tan positivo, qué tan beneficioso es el turismo internacional para los países subdesarrollados? ¿Quién elabora el informe que finaliza, o sea, que cierra con las conclusiones esa conferencia? Este mismo personaje del cual les estoy mencionando. Bien. Un hermoso informe que está por ahí dando vueltas en internet, bien, pero que básicamente se resume con esa idea. El turismo internacional, gracias a la provisión de divisas, ayuda en el desarrollo de países subdesarrollados. Esa era la premisa básica del informe. ¿Qué proponía ese informe de Roma 1963? Hacer realidad esas políticas que se sugerían en esa conferencia. Me van siguiendo, o sea, se juntaron todos los países y dijeron, estaría bueno ir en este sentido. Bueno, el informe como termina diciendo, bueno, hay que hacerlo. O sea, no que quede en un papel, sino que hagámoslo realidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos realidad en los 200 países del planeta? En la década del 60. Porque está bien, nos juntamos a tomar un café en Roma en septiembre del 63, estábamos 3 días metidos en un hotel discutiéndolo, pero bueno, esto ¿cómo lo hacemos en la realidad? Hay que conformar un organismo único que comparta esta misma idea y que la implemente. ¿Cómo se llamó ese organismo? Pregunto a ver si alguien sabe. ¿La OMT? Ah, es perfecto. Estela Maris se ha sacado un 10. Muy bien. Exactamente. Exactamente. Ese organismo. No fui yo, fue Sora igualmente, pero sí. Exactamente. Ese organismo se creó en Madrid en el año 1975 y se conoce como OMT. Y es un organismo, repito, que tiene como doctrina, ¿sí? Los países subdesarrollados dejan de serlo gracias al turismo internacional. Bien. O sea, toda esta cantinela, por así decirlo, toda esta historia arranca en la década del 50. Después les voy a subir al grupo de Facebook, hay 1 o 2 artículos que ha escrito un profesor, colega de otra universidad, donde esto, digo, lo detalla, primero con pruebas, como para que digan, che, no, esto es una locura de Carlos, no, para que vean que, digo, hay memorandos firmados por el presidente de los Estados Unidos donde dice que se convoque una conferencia internacional del turismo. ¿Sí? Yo, presidente de los Estados Unidos, quiero mostrar cómo el turismo sirve. Bien. O sea, para que vean que no es mi palabra, sino que esto hay pruebas, ¿bien? Por así decirlo. Pero porque es un tema muy, muy, muy interesante. ¿Sí? Es un tema muy interesante. Había una aerolínea hace mucho tiempo, quizás quienes tengan memoria, alguna película vieja hayan visto, Pan Am, se llamaba una aerolínea justamente estadounidense, Pan American, ¿sí? Bueno, unía países justamente de Centroamérica. Pan Am nació en esa misma época, ¿y con qué objetivo? No llevar turistas de un lado para el otro, no, el objetivo no era ese, el objetivo era llevar el modo de vida norteamericano justamente a los países de Latinoamérica. ¿Sí? La cadena de hoteles Sheraton, de hoteles Intercontinental, que pertenecían a Pan American, y esto
digo, en las propias palabras del fundador de Pan American, suponían mostrar, ¿sí?, y demostrar un pedazo de Norteamérica en cada lugar de la América subdesarrollada. Ese es el objetivo de Pan American, Hoteles Sheraton y la cadena de hoteles Intercontinental. Bien. Entonces es un asunto interesante y, me parece, ¿no? Complejo, ¿no? Complejo por lo complicado, sino complejo por las relaciones que existen, ¿sí? Bien que no es, a veces no es tan simple como parece. Pero bueno, lo hace más interesante, me parece, ¿no? Si fuese más simple, sería más aburrido. Pero ustedes seguramente habrán, digo ustedes, todos, ¿sí? Todos los que hemos estudiado la carrera de turismo, hemos visto la definición de OMT de turismo. El turismo es el conjunto de movimientos que realizan personas más de 24 horas, menos de 365 días, con fines de ocio, negocio u otros motivos fuera de su lugar de residencia habitual, ¿no? Más o menos así la definición de OMT. Bien. La primera definición de turismo fue elaborada justamente por este grupo de economistas austríacos que yo les mencionaba en la década del 40. Es la primera definición que toma la OMT. Bien. Que es ese mismo grupo de economistas, repito una vez más, que le elabora un informe a España diciéndole, bueno, cómo tienen que, entre comillas, dejar de ser pobres. Y a su vez asesora también al gobierno norteamericano, mostrando cómo el turismo internacional puede ayudar, no al desarrollo de los Estados Unidos, sino al desarrollo de los países que querían parecerse a los Estados Unidos, por así decirlo. Bien. Es un asunto muy, muy interesante. Me fui muy largo con la consulta de Oriana, ¿bien? Yo no tuve nada que ver, pregúntenle a ella. Bien. Bueno, vuelvo rápidamente al PowerPoint, tampoco quiero molestarlas mucho. Como les decía, igualmente, digo, la descripción, digamos, de lo que está en el PowerPoint de texto también está en el video tutorial, ¿sí? Acá yo les dejé, es un cuadro que un poco sirve para testimoniar lo que veníamos conversando y está en el propio texto, así que simplemente con leer el texto también lo tienen. Otra de las características, digamos, del cambio de modelo turístico, ¿no? Muy interesante. Muy interesante porque, por un lado, esperen que no estoy compartiendo la pantalla. Por un lado, para nosotros no puede ser un poco más familiar este fenómeno, que es muy interesante. Acá aparece en este primer punto, ¿sí? Dice, del hotel todo incluido al turismo residencial. Bien. ¿Qué es el turismo residencial? El turismo residencial es el típico turismo acá en la Argentina de la costa atlántica. Bien, o sea, es el turismo en donde la persona se aloja no en un hotel, sino que se aloja en un departamento que es de su propiedad, ¿bien? O en un departamento que alquila, ¿bien? O departamento o casa, en este caso vendría a ser lo mismo. Ese fenómeno que es tan propio de la Argentina, tan propio de la costa atlántica, de, bueno, las localidades del Partido de la Costa, la propia ciudad de Mar del Plata, para países de Centroamérica es un fenómeno bastante nuevo, ¿sí? No quiero decir extraño o raro, pero sí un fenómeno bastante nuevo, en donde el turismo tradicionalmente estaba justamente vinculado a resorts de cadenas internacionales, todo incluido, donde el turista, digamos, no salía, ¿sí?, de esa infraestructura, y ahora pasamos al turismo residencial, o sea, donde el turista ya alquila de manera temporaria, o bien directamente tiene bajo su propiedad, bajo su posesión, una casa, una residencia, un departamento, como quieran ustedes llamarlo, en el destino turístico. Bien. Entonces esto cambia el formato de la existencia de la actividad turística. ¿Por qué? Porque ya no va a ser la empresa hotelera la determinante en el flujo turístico, sino empresas, como ahí yo pongo, empresas no turísticas, por así decirlo. ¿Bien? Si uno piensa que las empresas turísticas clásicas son el sector hotelero, el sector transporte y el sector de agencias de viaje e intermediación, ¿dónde podría meter, por ejemplo, yo a las empresas de carácter inmobiliario, a los desarrolladores de proyectos inmobiliarios? No los podría meter en ninguno de los tres ejemplos de empresas turísticas, repito una vez más, clásicas, porque es un formato de empresa que no es precisamente, no es necesariamente, no es original o originariamente turístico. Bien.
pero es el tipo de empresas que está teniendo mayor participación en el negocio turístico en países de Centroamérica. Se comprende, o sea, ya no es tanto un rol del hotel, de la cadena, que puede estar asociada con el agente de viajes, puede estar asociada también a su vez con la compañía aérea y con formar un tour operador, sino que directamente es una empresa que funciona por fuera, digamos, del circuito comercial turístico habitual y que son las empresas encargadas de la compra de bienes raíces, la compra de tierras, la edificación de edificios, ¿bien? Es un fenómeno, digamos, bastante novedoso para Centroamérica, capaz que sí es un, me voy de vuelta a la pantalla normal, capaz que sí es un fenómeno más, digamos, habitual, por así decirlo, en países como el nuestro, ¿bien? Digo países como el nuestro, me refiero a la costa atlántica, ¿bien? Si uno tiene que pensar en Mar del Plata, ¿sí? O en cualquier balneario, vamos a más, cualquier balneario de la costa, ¿cuáles son las empresas, por así decirlo, que pesan? ¿Son las empresas hoteleras o son los martilleros y las inmobiliarias? ¿Bien? Probablemente esté 50 y 50. Si me voy a otros destinos, sí, la hotelería, no sé, Puerto Iguazú, Bariloche, bueno, ahí sí capaz que la hotelería pesa. No estoy diciendo que la Cámara Hotelera de Mar del Plata no pese, obviamente que se reúne con el intendente y le muestra sus intereses, está más que claro. Pero se comprende que hay un peso de otro tipo de empresas que no son precisamente turísticas, las clásicas me refiero, ¿no? En Centroamérica esto es algo que se está dando y si vamos de vuelta a otro país, entre comillas, desarrollado, como puede ser España, la costa mediterránea, es un ejemplo igual prácticamente, es un ejemplo similar, en donde lo voy a poner así como muy en bruto, ¿bien? No hay hoteles, lo que hay son departamentos, ¿bien? Obviamente que hay hoteles, ¿bien? Pero lo pongo en esos términos como para que se comprenda más crudamente. Bien. Perfecto. Paso de vuelta a compartir la pantalla. Bien. Profesor, Acá les dejé... Sí, poco, sí. perdón, no, yo me quedé pensando que esto un poco fue cambiando también con las nuevas formas de alojamiento con plataformas como Airbnb, Totalmente. digamos, ofrecen departamentos Totalmente. en todos los lugares del mundo. Eso está creando exactamente una situación, sí. Perdón, que no llegué a ver, ¿qué fue? María Cecilia, ¿no? Sí, soy yo, Cecilia, sí, que tenía la cámara apagada, sí. No, no hay problema. Pero sí, totalmente. Todo ese tipo digamos, de nuevos formatos de empresas, uno podría decir turísticas, pero bueno, tampoco... a ver, el mercado turístico convencional no lo acepta como empresa turística, digo, si queremos tomarlos a ellos como la palabra autorizada, ¿sí? O sea, las cámaras hoteleras. Sí, claro, no, obviamente. O sea, no lo consideran como una competencia leal, ¿bien? O sea, lo consideran como una oferta totalmente ilegal de alojamientos que les genera pérdidas y, repito, una competencia totalmente ilegal. Pero efectivamente están generando, no sé si problemas es la palabra, aunque sí, evidentemente están generando problemas, pero están generando una forma de turismo nueva o por lo menos distinta de la que se venía haciendo. Lo mismo con la aparición de, a ver, digamos, uno podría decir en los últimos 20, 30 años, con todo lo que es la aparición de básicamente Internet, redes sociales, tecnología de información y comunicación, que permiten al turista, ¿sí? O a la persona que tiene ganas de viajar, le permite, digamos, un acceso a información, pero no solo información de decir, bueno, sé lo que hay para visitar en el destino, sino que puedo comprar las entradas a un museo en Japón ahora, o sea, lo compro ahora. Podés armarte tu propio paquete sin tener que caer a comprar un paquete en una empresa, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Y te da otra flexibilidad, bueno, es otro tipo de turismo. Exactamente. Entonces eso también trae todo un desafío, vamos a decir, a ver, hasta hace 20, 30 años o incluso, digamos, no tanto, ¿sí? A ver, como el turismo era aquello que pasaba por la agencia de viaje,
Bien, si uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el prototipo de la empresa de viaje? Bueno, es la agencia, bien, o sea, incluso digo, mucho acá, ustedes están estudiando, yo he estudiado turismo y es como que, bueno, estudias turismo, trabajas en la agencia, es como que, tipo 2 más 2, ¿cuánto es? 4, estudias turismo, trabajas en la agencia. Pero hoy por hoy, digo, hoy año 2020, bueno, más allá de la pandemia, ¿qué es lo que uno está observando? Que el turismo sobrepasa la agencia de viajes, o sea, desborda a la agencia de viajes. Bien. El turismo no solo nacional, que uno podría decir, bueno, es evidente, porque si me voy a Mar del Plata, es muy improbable que vaya por una agencia de viaje, capaz que voy al departamento que me prestan, el de mi pariente, que lo alquilo, que pique pan, pero incluso hasta capaz que si me voy a, no sé, Estados Unidos, capaz que tampoco vaya por una agencia, porque me meto en la página de Despegar, o ni siquiera, bueno, pero Despegar es una agencia, bueno, pero me meto en la página, no sé, de American Airlines, qué sé yo, voy a Argentina y saqué el ticket, y me metí en Booking, o en la propia página de un hotel, y reservé, y si quise ir, no sé, a uno de estos, como es a Disney, me meto en la página, tengo la entrada, y con la impresora lo tengo en papel, o ni siquiera, lo tengo con un código QR en el celular y ya está. Entonces, hice turismo y sobrepasé cualquier estructura, vamos a decir, tradicional o consolidada de la actividad turística. Entonces, esto trae, sí, no sé si problemas es la palabra, pero sí trae, digamos, nueva forma de pensar de cómo está ocurriendo la actividad turística. Bien. En donde un poco ahí Cecilia traía, ¿no? Esto de Airbnb, efectivamente, son nuevas formas de cómo hacer turismo, y volviendo al caso de Centroamérica, esto también va a ir apareciendo en el texto, ustedes lo van a ir leyendo, de cómo las empresas tradicionales de turismo, hotelería consolidada, transporte aéreo y agencia de viaje, bueno, sí, el turismo pasa por ahí, pero el turismo también está pasando por otros lados, ¿sí? El turismo también pasa por los desarrollos inmobiliarios, ¿sí? Pasa por otro tipo de compañías, entonces esto le va agregando una vez más, cada vez más complejidad al asunto, ¿bien? Porque hay otro tipo de actores que empiezan a aparecer, ¿bien? Cuando me refiero a otro tipo de actores, a ver, vamos a pensar en estos términos, pongamos, no sé, en la situación actual, ¿sí? Pandemia, todo, bueno, che, a ver, no sé, el ministro de Turismo de la Argentina, o de cualquier lugar del mundo, ¿sí? O una autoridad de turismo de una jurisdicción, una provincia, ¿sí? Bueno, mira, hay que buscar la forma de, che, bueno, cómo vamos reactivando la actividad turística en la localidad que tengo a cargo, el municipio, la provincia, ¿bien? Bueno, a ver, ¿con quién me junto primero? Y bueno, empecé a llamar a la cámara hotelera de la ciudad, la cámara de transporte. Che, ¿no vas a llamar a la cámara inmobiliaria? No, pero bueno, a mí yo en Introducción al Turismo nunca apareció las empresas constructoras como una empresa turística. Claro, pero esa es la teoría que vos leíste. Ahora, vos sos el intendente de Mar del Plata. ¿No vas a hablar con los que construyen los edificios? Si lo tuviste que van a Mar del Plata, el 70% se alojan en casas y en departamentos. No, pero eso no es, esta mesa es sobre turismo, no es sobre industria de la construcción. Pero ¿quién va a construir los lugares para que los turistas duerman? No lo va a construir la cámara hotelera. La cámara hotelera evidentemente gestionará los edificios que sean hotel. Pero en Mar del Plata tenés que un 70% de las camas para turistas no están en hoteles, están en departamentos o en casas que se alquilan a porteños y a porteñas. Se comprende un poco entonces ahí la dificultad, en este caso, por ejemplo, desde, no sé, el gestor público, ¿bien? O desde nuestro rol, investigando y analizando cómo funciona la actividad turística. Si nos quedamos solamente mirando y poniendo el ojo en las empresas turísticas tradicionales, es como que parte de la película no la vamos a estar viendo. ¿Sí? Sí, sí. Claro, sí, Soraya. Perdón. Sí, es re interesante lo que contás, ¿no? Porque a lo largo de estas materias que fuimos estudiando, cómo tuvo el turismo, más allá del contexto en que estamos ahora, ¿no? Tuvo que cambiar y adaptarse, no solamente en esto que vos decís, de la agencia empezó a competir con Booking y con Despegar o Al Mundo, donde el agenciero ya no es el primer contacto con quien compra un paquete y me asesora a dónde voy, sino que compro según mi antojo. Pero nos pasa también a los que ya somos guías, que hoy la figura del guía también se ve un poco desdibujada con los que se llaman anfitriones, o dentro de Airbnb está ese espacio de vivir tu experiencia de la mano de un anfitrión. Entonces, aquellas personas que simplemente por ahí es un vecino de ese lugar, te lleva y te acompaña y te cuenta. Sabe cocinar empanadas. Sabe cocinar empanadas. Entonces ven, mira acá y bueno, y vos vas a la casa, vivís la experiencia, pero, o sea, nada que ver con el profesionalismo o la manera en que nosotros estudiamos para ser guías, ¿no? Y escuchándote también le pasa, bueno,
a los hoteleros con esto de Airbnb, que la ley de hoteles está totalmente desactualizada y de hecho no entran dentro de esos cánones de la ley los departamentos, y también les pasa a los transportes, ¿no? Porque los que viajamos por ahí al interior a pasar el fin de semana, antes tomabas la Nueva Chevalier o el Halcón, y hoy hay un montón de combis para trasladarte, que modificó también el sistema de viaje. Entonces, en todos los aspectos nos fue apareciendo esta adaptación, no sé si llamarlo a la modernidad, pero como que las profesiones y los oficios relacionados con el turismo se fueron modificando. Sí, lo mismo pasa con el tipo de excursiones, por ejemplo. No se toman más a lo mejor excursiones tradicionales, sino que va mutando a lo que a vos te gusta. De repente viene una persona del otro lado del mundo y quiere ir a conocer el Delta, y vos decís, nunca se me hubiese ocurrido viajar a Argentina para ir a ver nada más que el Delta, o ir a ver el eclipse en Chile y pasar un día en Chile. Es decir, como que fue cambiando, ¿no? A lo que fue lo tradicional de conocer monumentos o lo que fuese, ¿no? Depende del turismo que te guste. Hay una diversidad de actividades y de gustos que hacen que se haya justamente diversificado un montón. A ver, yo diría como para no tampoco demorarnos muchos más, y tomando lo que decía Soraya, Cecilia, las participaciones, que tengan en cuenta, ¿sí? Puede sonar capaz que como una obviedad, la actividad turística como fenómeno social se modifica, digamos, y da vueltas y contornea tanto como se modifican los gustos y las motivaciones sociales en cualquier contexto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De vuelta. El turismo no es solamente lo que, y está bien, digamos, que uno, digamos, lo estudie de esa manera, digamos, y lo organice, mejor dicho, ¿sí? Metodológicamente de una manera determinada. Ahora, eso es la teoría, es el razonamiento lógico, es el deber ser. ¿Sí? Un profesor mío decía, es el deber ser. El ser real es otra cosa, digamos, va por fuera de ese marco. Está bien, capaz que si uno es muy obsesivo, muy obsesiva, quiere que el marco encaje con la realidad y hace lo posible, pero lo habitual es que no encaja con la realidad. Entonces el marco está bien para tener en cuenta como para uno organizarse. Las empresas turísticas tradicionales, la intermediación turística, agencia de viaje, o los que venden el servicio en sí mismo, la hotelería, gastronomía y todo lo que tiene que ver con alojamiento, el transporte en todas sus formas y facetas. Ahora, eso es una cosa. Eso no quita que la realidad me demuestre que, no sé, Soraya decía, bueno, ahora los guías aparecen en Airbnb, no sé, un tipo que sabe hacer pizza y te muestra cómo hacer pizza en un departamento en Parque Patricio, pero es guía, no es guía, porque además también te muestra la cancha Huracán, pero ese estudio no es turismo eso, o sea, y funciona igual. Pero ¿qué te muestra? Que la realidad va más rápido que el marco teórico que uno puede haber leído, no sé, en Introducción al Turismo de la MT. Repito, no es que esté mal leer Introducción al Turismo de la MT, sino que es tenerlo como una versión, o sea, saber que eso es una parte de la película. Ahora, siempre saber, siempre, digamos, tener en cuenta, decir, bueno, esta es la parte de la película. ¿Y en 2 años qué va a pasar? ¿Y en 5 años? ¿Y en 10 años? Cuando yo hice la carrera de turismo entre el 2003 y el 2006, ¿sí? La licenciatura en turismo. Y en ese momento me acuerdo, hoy creo que no tanto, pero en ese momento me acuerdo que era tipo, pero como una cosa ya casi religiosa, ¿no? El turismo sustentable, tiene que ser sustentable, el turismo es sustentable, ¿no? Y es como el deber ser, es como que si no es sustentable, es como que, ¿qué vas a matar a las ballenitas, pobrecita, y el agua, ¿no? Tenés que pagar la luz. Y nosotros me acuerdo que, como que siempre decimos, bueno, ok, está. Y dentro de 5 años, o sea, dentro de 10 años, porque esto va a pasar, la moda, como cualquier moda va a pasar, porque hace 40 años se hablaba, digo, era la discusión en la propia materia, nosotros decimos, pero para, si hoy tanto turismo sustentable, porque hace 20 años hablaban tanto de este modelo y después lo cambiaron por este, todo esto me implica que este modelo va a cambiar en un momento. No, este es el sumum del conocimiento, esto es como decir, ¿no? De acá en más la especie humana va a vivir eternamente. Vino un bicho que se nació de China y al final parece que no vamos a morir todos. Entonces, o sea, se ven como que, se dan cuenta que no está todo saldado, no está todo sabido, y no alcanzamos la cúspide del conocimiento humano, ni mucho menos. Bien. Bueno, en la actividad turística pasa lo mismo. Uno tiene, bueno, no, parece ser que sí, el modelo turístico ahora, de ahora en más, es el turismo sustentable, es el que nos va a ayudar a todos a ser muy buenos y qué sé yo.
Y bueno, y hoy año 2020, capaz que se habla más, no sé, está esto de destinos inteligentes, del turismo inteligente. Digo, ¿y qué es el turismo? ¿Y el turismo tonto cuál sería? Pero, digo, como no casarse, ¿se entiende? O sea, no casarse con el concepto, de entenderlo, sí, evidentemente, decir, che, mira, es el concepto hoy hegemónico, el concepto que domina, ¿por qué todo el mundo lo repite? ¿Por qué todo el mundo lo intenta aplicar? Pero no tomarlo en el sentido de decir, no, es esta es la, ahora sí. No, antes era el sostenible, ahora es el turismo inteligente. No. Lo más probable es que no sea ni turismo sustentable ni inteligente, ninguno de los dos sea. Bien, porque dentro de 10 años, no, el turismo inteligente en realidad estaba mal, y qué sé yo, y ahora es el turismo responsable, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el turismo irresponsable, no? Bien, entonces esos marcos teóricos está bueno para saberlos, digo, para tenerlos, para saber de que existen, bien, pero de vuelta, como decía un profesor, a rezar van a la iglesia, bien, después de esto no es una misa donde el texto es como una cosa que uno alaba como si venga una deidad divina, bien, es tomarlo como un concepto teórico, que se ajusta, puede ser a una realidad, pero el día de mañana esa realidad se modifica y eso no se vuelve, no se ajusta de vuelta, bien. Vuelvo un segundito más al PowerPoint, a ver si me quedó algo que quiera mencionar, ¿sí? No, bueno, un poco. Lo de los impactos, que en el texto lo que van a leer es que estos impactos a veces suelen estudiarse como de manera, vamos a decir, seccionada, ¿no? De manera separada. Bueno, los impactos naturales son una cosa, los impactos sociales son otros y económicos. Y con este gráfico lo que un poco les quise mostrar, lo van a leer a lo largo del texto, es que en realidad los impactos naturales, socioculturales, por así decirlo, y económicos, en realidad están sumamente atados. O sea, cuando uno encuentra que, ejemplo, como un impacto, no sé, negativo del turismo, puede estar dado como un impacto sociocultural, por ejemplo, el choque de culturas y cómo los residentes ven negativamente la actividad turística porque ven que, y pasamos a un impacto económico en este caso, bien, por ejemplo, de un impacto sociocultural, ¿sí? De la percepción del turismo como algo negativo, ¿por qué? Porque tiene un impacto económico, por ejemplo. Suben los precios porque aparece el precio turista, entonces la leche que yo compraba en el mercado no está a precio de mi moneda, sino que está el precio de la moneda que traen los turistas. Entonces eso me generó no solo un impacto económico, sino también un impacto sociocultural negativo porque empiezo a percibir mal la actividad turística y también eso me genera un impacto en el ambiente natural negativo. ¿Por qué? Porque esos turistas empiezan a demandar ciertos servicios públicos, como puede ser, no sé, un consumo de agua exorbitante y vivo en una zona que el curso de agua lo requiero para mantener un cultivo. Entonces, es una misma actividad que genera 3 tipos de impactos, ¿bien? Pero que están relacionados entre sí. Bien, por eso es un poco lo de gráfico que yo les quería dejar. Y después acá al finalizar el Power, bueno, había algunas como preguntas, estas no son preguntas, aclaro por las dudas, como para que ustedes respondan, en realidad son algunas de las que aparecen ya también en la guía de lectura, ¿sí? Pero son preguntas, como puse, para reflexionar, como para uno, a medida que vaya leyendo el texto, le queden dando vuelta en la cabeza como preguntas para que queden pendientes. Bien, después para contestar únicamente las preguntas que están en la guía de lectura, con eso alcanza y sobra. Bueno, no sé si hay alguien decía, perdón, me había quedado, no lo había visto, que Daniela puso colonización moderna, que le dicen. Probablemente en esto que hablábamos un poco de República Bananera o estas cuestiones, ¿sí? O esta relación esto del turismo internacional, que es muy interesante. Escucho si hay alguna otra pregunta, consulta, quieren hacerlo por el chat, se desmutean. Preguntas. Yo quería, cuando fuimos teniendo la clase, se me iban ocurriendo determinadas cosas, ¿no? Cuando este profesor hablaba del tema de España y cómo a partir de las distintas políticas consensuaban, porque el turismo era algo a favor, de repente se me había ocurrido igualmente todos los inconvenientes que en Centroamérica se habían dado con las guerrillas, que de repente, no sé si eso se podría aplicar en ese momento, ¿no? De esos años, a lo que tiene que ver con Centroamérica, porque de repente quizás lo que sucedía con las guerrillas no era tan fácil de llevar y de eso estaba Estados Unidos atrás metido.
Entonces, no sé hasta dónde en esos años y con ese concepto de turismo que había para esa época se podría haber aplicado. Y después, bueno, nada, algunas cosas que estábamos hablando recién, me acordaba de haber visto con este tema del COVID en España, cómo los hoteleros habían tenido que ir cambiando, modificando, y en vez de utilizar el hotel como hotel, lo estaban reemplazando para hacer alquiler de viviendas. Entonces, como todo este tema del turismo, ¿no?, se ha ido diversificando, más que modificando, diría yo, diversificando en pos de cómo se va dando la sociedad que en la actualidad se está generando, ¿no? Porque la sociedad es eso. Creo que las distintas clases sociales o los distintos grupos sociales van modificando a lo largo de las generaciones, ¿no? Y entonces va a cambiar todo esto que nosotros tenemos el de ahora poder encontrar o ver un hotel o ver un lugar por el Google Maps o donde sea, que hasta hace no muchos años no existía, hace que, bueno, vivamos en un mundo totalmente cambiado al que era quizás la idea de hacer turismo de nuestros padres, ¿no? Entonces todo eso calculo que en cierta manera, en mayor o menor grado, más avanzado o menos, va modificando. Por eso es que vaya Dios a saber en qué tipo de turismo tendremos de acá 50 años o a 30 años, o si lo tendremos, porque no es así como está, como sigamos así, quizás el otro día, cuando usted hablaba de este señor, que no tenemos el nombre del austríaco, ¿no?, el economista, yo pensaba un montón de cosas. Lo pongo en el chat, ¿sí? Ah, bueno, Para no pensaba en marear lo que, con nombre propio. sí, Y eso, no, pensaba en todos los comentarios que Bill Gates estuvo diciendo ahora con el tema de cómo el mundo que se viene, ¿no? Entonces, todas esas cosas raras que están pasando a partir de esto y cómo uno se va replanteando, reformulando distintas situaciones para un turismo diferente que va a ser al menos el que, bueno, uno tenía planificado o pensado o hecho que realizaba, ¿no? No sé. Entonces, un poco todas esas mezclas de ideas se me venían. Así que muy interesante la charla. Lástima no poder, como decía la otra vez, ¿no? Lástima no poder hacerlas en vivo y en directo, que creo que ahí uno se saca un poco más de las ganas de hablar y de conversar. Sería más entretenido, seguro, sí, seguro. Sí, pero muy buena. Bueno, gracias, Estela Maris, gracias. Después igual les dejo adeudado, les quiero subir algún textito, aclaro por las dudas, queda como anexo para el que lo quiera chusmear, lo quiera ver simplemente, sobre, creo que este profe le había puesto algo así como la invención como invento, ¿sí? La invención del desarrollo turístico, o sea, cómo se inventa el desarrollo turístico. ¿Sí? Es muy interesante, por cierto. Y Kurt Kraft era, claro, economista. Cuando fallece, en los diarios de España apareció como, bueno, falleció un buen amigo de España. Un economista austríaco. Y bueno, fue el tipo que se le ocurrió, por así decirlo, tenerse como el padre hoy de los 85 millones de turistas de España. ¿Bien? Hoy capaz que los españoles están medio, por así decirlo, a las puteadas con 85 millones de turistas, ¿no? Porque el tipo de empleo que a ellos les produce, bueno, determinados problemas que no todo lo que reluce es oro, por así decirlo. ¿Alguna otra consulta, gente, en reflexión, algo que quieran, haya quedado ahí medio en el tintero? Ustedes dirán. Por mi parte, profe, lo mismo que dice Estela Mari. El turismo trabaja con personas. Un grupo social se modifica continuamente. Los servicios de los que requiere se van transformando porque sus gustos se van transformando y el turismo tiene que adaptarse o morir. Hoy, vieron a la tardecita, hubo una charla, ¿sí? Ahí de la carrera de turismo, ¿sí? En un momento escuché un poquito, y un profe que estaba en la charla, había sido profe mío también en la carrera de grado, él decía que estuvo a punto de escribir un libro y que le iba a poner de nombre Matar al turismo. ¿Sí? Probablemente no le hubieran dado ninguna carrera de turismo si le ponía Matar al turismo, o capaz que algún loco como yo podía llegar a darlo en la clase. Pero él lo que hablaba es esto, de cómo continuamente, o sea, como que cada 20, matar al turismo en el sentido de matar el paradigma, ¿sí? De dominante del turismo,
¿sí? No matar A el eso me turismo. refiero, a que si no tenés capacidad de adaptación y de promover nuevos servicios y de empezar a darle vuelta a la rosca y desechar aquel modelo que te dio buenos resultados en una circunstancia y en otra ya empieza a caer, como dijeron las chicas, las combis, el tema de internet, de la compra de tickets para eventos con anticipación. Si vos no te pones a la vanguardia de todo eso, estás frito, hermanito. Bien, perfecto. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, consulta, pregunta. Perfecto. Después igual se lo vuelvo a recordar, 16 de diciembre tenemos última clase. Me enseñan ahora 2 trabajos prácticos y después vamos como siempre, con los videos tutoriales, los PowerPoint y textos. Vamos a arrancar con Estados Unidos, ¿sí? Probablemente Nueva York, Washington y oeste de los Estados Unidos y California. Esos van a ser los temas que vamos a trabajar. Y después el 16 hacemos la última clase, bien, el último encuentro virtual, por así decirlo. ¿Sí? Profe, ¿y el segundo trabajo también es de Centroamérica? No, el otro trabajo en realidad es como de América Latina completo. El de hoy sí es solo Centroamérica, y el otro es el que ya lo van a ver, es como un cuadro que van a tener que completar con un texto que yo les voy a pasar, y ese es de América Latina en conjunto, digamos, ¿bien? Que es como para trabajar algunos países que quizás en clase no llegamos a ver, pero para que por lo menos tengan algo visto. Bueno. Si no hay consultas, igual como siempre, ¿no? A través del mail o el grupo de Facebook, cualquier... He visto que muchos han puesto así como para compartir en el grupo de Facebook, capaz que una nota, una charla que ve alguien que ocurrió, un videíto. El grupo es para también mantener el contacto más allá de la clase formal. Así que lo que haya para compartir que pueda servir para todo el grupo, bienvenido sea. Bueno, gente, gracias a ustedes, y nos estamos viendo en un par de días de manera virtual, el 16. Bien, y quedamos en contacto. Que tengan buenas noches, entonces. Ok, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta luego. Buena Saludos. clase. Chao. Chao, chao. Chao, profe, buenas noches. Fíjense. Muy bien.